Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Piscis. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Recuerda que los días viernes sorteamos entre nuestros suscriptores una lectura totalmente gratis como forma de agradecimiento porque por ustedes podemos alimentar nuestro refugio de animalitos. Para poder hacerlo debes cumplir con los requisitos que decimos durante el video. Bueno. Así que es súper importante que se queden hasta el final, además que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los en vivo en los cuales les respondo preguntas gratis. Esta lectura es general, no tiene fecha, sexo, género o identidad. Si no resuena puedes ir a tu ascendente y si no conoces el tuyo, en la cajita de descripciones te dejé el link para que puedas averiguarlo. ¿Ok? Vamos a empezar con un mensaje general para todos mis amigos del signo de Piscis el día de hoy. Entonces te dice, el cielo te dará el poder de sanar. Miren que este es un mensaje muy bonito para iniciar con ustedes el día de hoy porque me está hablando acerca de cómo la sanación viene a través de la conexión espiritual. En estos días en los que algunos de mis Piscis han sentido que ya no pueden más, que ya están cansados totalmente de todo, que definitivamente no encuentran una solución económica, emocional, sentimental o en todas las áreas al mismo tiempo, la situación y la solución viene desde lo alto. Necesitas volver a conectar, necesitas dejarte guiar por tu intuición, necesitas clamar, orar, pedir. Recuerden que dice, pedid y se os dará. Entonces viene una época de sanación. Viene esta época de curar tus heridas, pero como te digo, esto viene de adentro hacia afuera, porque dentro de ti también está la luz divina. Entonces, esto es un mensaje súper importante. Segundo mensaje general para todos mis Piscis, les dice, la razón te hace fuerte. Es tiempo de tomar decisiones importantes en la vida de algunos de ustedes. Y miren que el mensaje te dice, la razón te hace fuerte. La mejor forma de tomar decisiones importantes es dejar de lado la emocionalidad, la imprudencia y dedicarnos a basarnos en la razón, en todo aquello que es objetivo, en todo aquello que nos va a permitir analizar los pros y los contras de las situaciones para poder decidir. Bueno, ese ha sido el mensaje general. Ahora vamos con dos lecturas, tres. Una para los que tienen una conexión con alguien, segunda para los solteros y tercera para los que preguntan por el trabajo o la economía. Comenzamos con la primera. Los que tienen una conexión puede ser el novio, el crush, el amante, el ex, estar juntos o separados. Pensamientos de esta personita hacia ti. Me dice que es alguien que puede estar a la distancia. Esto me habla de un viaje, pero el viaje no necesariamente es una distancia física. Puede ser una persona que emocionalmente durante estos días ha estado un poco distante contigo. Veamos. Sin embargo, es una persona que sexualmente te desea mucho. Piscis es una persona con quien tienes mucha afinidad, mucha conexión, te piensa mucho en este sentido, pero al mismo tiempo tiene sentimientos buenos y benevolentes. Me dice que algunos de ustedes han tenido como un problema, unas peleas que no son muy graves. Realmente viene la solución para este problema y esta persona está intentando como pensar en esta solución para los problemas de ustedes. Puede ser fallos en la comunicación, me dice este 4 de oros invertido. Situaciones en las cuales han existido como malos entendidos, realmente como que la culpa no es tan de uno o del otro, sino que la verdad hay un problema o una falla en la comunicación. No hay como una fluidez. Sin embargo, miren que me aparece la carta del astro y esta es una carta que pregunto para la resolución de todo esto, de todo este conflicto. Miren que aquí me salió la solución al problema y la solución me dice es la claridad de lo que ha sucedido, es esclarecer algunas cosas, es dialogar. Esto me habla de buenas intenciones, de esperanzas con los que te piensa esta persona, de ilusiones, y la verdad también es un muy buen augurio de esta relación independiente de la situación que estén viviendo en este momento. La carta del tarot de los egipcios te dice la carta del mal, la finalización de toda esta etapa que
ha generado este distanciamiento marcado por este 8 de bastos. Entonces miren que se soluciona, llega a su fin. Por otro lado, miren que llega esta carta de la muerte anunciándome que algunos de ustedes han tomado como un cambio de frialdad, un cambio negativo, y que no es como muy aconsejable dejarse ganar por el orgullo. Están muy cerrados algunos de ustedes como en el hecho de volver a tener una relación o contacto con esta personita especial. Están bastante ofendidos, pero llega como un encuentro. Esto me habla de un encuentro, de una invitación, de una reunión social en la cual probablemente no se encuentren ustedes dos solos, sino que también se encuentren acompañados por sus amigos. Va a ser un encuentro feliz, un encuentro que probablemente les vaya a permitir aclarar todo este mal entendido que están viviendo en este momento. Creo que vale la pena bajar un poquito la guardia, Piscis. Creo que vale la pena escuchar. Siento que la verdad este malentendido se puede aclarar entre tu personita especial y tú, y le podemos dar como otro ritmo diferente. Miren que la carta del ciclo me invita a actuar y a pensar y a decidir con mucha prudencia. Entonces considero que vale la pena, es alguien con bonitos sentimientos, alguien que te desea, y hay malos entendidos, situaciones que se aclaran. Entonces vale la pena abrirse un poquito a la posibilidad de escuchar y de perdonar. Victoria, te marca la victoria sobre toda esta situación. Mucha esperanza, ¿sí? Mucha esperanza, mucha victoria, sales triunfante, y no te preocupes porque todo esto se resuelve de buena manera para ambos. La carta del descubrimiento te cubre con el tarot egipcio, confirmando que definitivamente ese malentendido se va a aclarar dentro de muy pronto. La carta del desconcierto invertido, hablando de cómo esto te va a traer paz y tranquilidad. Y la carta de la rivalidad diciéndome esa no es la solución. La solución definitivamente está en escuchar para entender y no escuchar para contrarrestar y para no pelear. Veamos finalmente qué nos dice el tarot de los ángeles en cuanto a esta situación, y te dice: el trabajo traerá abundancia. Creo que algunos de mis Piscis tienen que enfocarse un poquito más en su vida profesional en este momento, canalizar como toda esa ansiedad, todo este mal rato. También les va a ayudar como a focalizarse un poquito más en sus metas, proyectos y sueños. Miren que a veces uno de estas situaciones malas puede sacar cuestiones buenas, cuestiones positivas, y los problemas amorosos también nos deberían impulsar a trabajar más por nuestros sueños. Dice el cuidado y las finanzas, dice que es un factor importante. Miren casualmente lo que yo les estaba diciendo, es un factor importante en las relaciones. Entonces, pues nada. Creo que es clave que también, además de este aspecto sentimental, te enfoques un poquito en retomar tu parte profesional o económica. Esta ha sido la lectura para los que están en una relación. Quiero comentarles pues eso. Llegó la niña Maya a visitarnos. Entonces miren que es bueno y es positivo. Esta ha sido la lectura para ustedes. Los invito a quedarse hasta el final. Contarles que el primer requisito es estar suscritos y activar la campanita para que no se pierdan nuestros en vivo. Los otros requisitos ya se los comento luego. Lectura para todos los que están solteros. En este momento, en el plano del económico, siento que algunos han perdido como el control, como que... Y miren que esto viene muy influenciado por energía muy tensa, muy negativa, muy pesada alrededor de ustedes. Deben cuidarse de toda esta envidia. Deben aprender a que ustedes no se vean como tan afectados por la envidia o la energía negativa de los demás. Creo que a algunos les convendría realizarse la limpieza del huevito, que les dejo en la descripción el video, porque la verdad sí la necesitan. Mucha envidia aquí en su parte profesional y económica, y esto los puede estar como estancando. Siempre he dicho que la envidia es la peor brujería y que es gratis y 24/7, entonces pues nada, a cuidarse de ella.
Mm, para la parte sentimental, durante estos días van a tener ustedes opciones de dónde escoger. Van a estar como enfrentados a una decisión supremamente importante para poder decidir, para poder escoger realmente con quién quieren estar. Aquí les doy un tip o una clave, porque si ustedes antes no tenían a nadie detrás, déjeme decirte, Piscis soltero, que llega una etapa donde tú vas a tener varias opciones. La clave está en no escoger a quien te miente. Con una sola mentira descártale. Esto te dice este rey. Invertido, porque habrá una persona que a través de sus mentiras te puede estar llevando a esta crisis que me marca el 8 de espadas. Entonces tú ya venías de un pasado complejo que te costó mucho superar. ¿Por qué meternos de nuevo con alguien que de entrada comienza mintiéndonos apenas está empezando la relación? Esto es un mal augurio, así que entre las opciones ve descartando a aquellos que te mienten en tu cara. Aquí nuevamente recalcándome que si te quedas con esta persona, el futuro será de lágrimas y será básicamente tu responsabilidad, porque en este momento te estamos advirtiendo de lo que podría suceder. Finalmente, conoces a una persona totalmente diferente. Tienes una opción de, incluso veo que algunos de ustedes va a haber como un regreso con alguien, o va a regresar alguien de su pasado con quien las cosas nunca se dieron, pero siempre hubo como esa atracción, esa química, ese feeling, y la vida es muy probable que les dé una nueva oportunidad de reencontrarse en la cual las cosas se van a dar de una manera efectiva. Esta puede ser una de las opciones que van a llegar a tu vida. Siento que esta persona llega con el anhelo de un amor correspondido de tu parte. No te culpes, rectifica. Si ya te metiste con esta persona que te mintió de entrada, pues mira la forma como de irte saliendo o de terminar las cosas diplomáticamente, porque esta relación no te conviene. Aún no has generado sentimientos suficientemente fuertes, pero pues tienes la opción de huir en este momento de esa relación. En cuanto a esta personita de tu pasado, si fuiste tú quien le rechazó, creo que esta persona y tú se reencuentran para que ahora seas tú quien le busque, quien dé, quien entregue lo mejor, y te dice no te culpes, rectifica. Esa ha sido la lectura para los que están solteros. Y pasamos a un tip rápido para la economía. Veamos hoy con el tarot egipcio que nos dice, y me dice la carta del estudio, tiempo de concentrarse en analizar de manera profesional cómo tenemos que hacer las cosas. Me dice que no vayas ni tomes decisiones apresuradamente que tengan que ver con trabajo, dinero, porque lo más recomendable es que primero analices, estudies los pros y los contras de las consecuencias de cada decisión. La carta del loco me dice que algunos de ustedes están pensando en arriesgar, en invertir un dinero o una suma bastante considerable. Me dice que analices los pros y los contras, y que en caso de que el riesgo te convenga, que sean más los pros que los contras, que será como una regeneración para tu parte económica, que te va a convenir demasiado. Número de la suerte para ti el día de hoy, el número 4. A ti que llegaste hasta el final, contarte que el segundo requisito es darle like a este video y escribir la palabra clave que aparece durante la transmisión en los comentarios de YouTube. Bendiciones, los llevo en mi corazón y bueno, muchas bendiciones a todos.